Felipe VI, renovación, corrupción, tarjetas negras, Podemos, Gamonal, ébola, Ucrania, desafío soberanista, son algunos de los términos que hemos escuchado muchísimo en este 2014 y que nos ayudan a confeccionar el complicado puzzle informativo que ha sido este año. Un año de inflexión y de cambios, como el que se vivió en el seno del Partido Socialista también aquí en Castilla y León, pero para dramáticas las dos transiciones que ha vivido la Diputación de León. La primera marcada y obligada por el asesinato de su presidenta, de Isabel Carrasco, y la segunda a golpe de operación judicial y policial. Pero entre trama y trama, la vida política ha seguido su trámite. Se han aprobado en el Parlamento Regional 14 leyes y en cuanto al plano económico, un nombre propio, el de Campofrío. Un incendio asoló la fábrica más importante que el grupo tiene en Burgos, y todo en un ambiente de crisis. Llevamos ya 7 años con crisis y son 4,5 millones de españoles los que lo están soportando en primera persona porque están en paro. Este 2014 se ha valido un hueco por méritos propios en los libros de historia. Se estudiará como el año en el que acabó el reinado de Juan Carlos I. Y una frase, la que se puede leer en el epitafio en la tumba de Adolfo Suárez en la Catedral de Ávila. En esa época la concordia fue posible. 2014 empezaba con malas noticias para el sector agroalimentario. La entrada en vigor de la norma del ibérico se vivió como un ataque a los intereses de la comunidad. La Junta recurrió la ley por perjudicar los intereses de una industria en la que trabajan más de 20.000 personas en Castilla y León. El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado. El nombramiento de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura y Ganadería se recibía en el mes de abril con buenas vibraciones. La fama que tiene la vallisoletana de trabajadora incansable, buena negociadora y experta en el sector insuflaba esperanza en un mundo rural que se considera maltratado en los últimos tiempos. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El lobo ha seguido siendo una pesadilla para los ganaderos de León y Zamora especialmente, pero los conservacionistas celebran su buena salud. Han pasado 10 años desde el último censo y en verano conocíamos que existen en nuestra comunidad alrededor de 180 manadas, unos 1.600 lobos, que es un 20% más que hace una década. También las exportaciones del sector agroalimentario han crecido un 35% en los últimos años. En septiembre, la marca Tierra de Sabor se lanzaba a la conquista de mercados internacionales. Por primera vez se promocionaban los productos del corazón amarillo con una acción comercial en el extranjero. Varias empresas viajaban a Londres con la aspiración de aumentar allí sus ventas. En el centro de Londres se venden por primera vez quesos de Palencia, torreznos de Soria o cecina de León. No solo el campo tiene retos importantes, también el sector educativo, sobre todo con la entrada en vigor este 2014 de la nueva LOMCE. Queda aprobada la ley orgánica para mejorar la calidad educativa. A pesar de las protestas, el curso se iniciaba con la 7ª reforma educativa de la democracia y con ella llegaban los primeros cambios, de momento solo en 2 cursos de primaria y en la FP básica. La LOMCE ha venido acompañada, además, por el nuevo estatus del profesor como autoridad pública. En Castilla y León esta ley afecta a 37.000 docentes y con ella se pretende evitar las agresiones y pérdidas de respeto. Tan importante como la educación es la alimentación de nuestros hijos y por eso la mayor polémica educativa este año tenía que ver con los comedores escolares, con la aparición de los famosos gorgojos en la sopa de 6 colegios de León y Segovia. Nuestras cámaras pudieron entrar en las cocinas de la empresa donde se elaboran esos menús para mostrar sus procesos y el modo en que se realizan los controles de calidad. Estamos hablando de la alimentación de sus hijos y es evidente que esta preocupación existe y que también existe un profundo desconocimiento de cómo se realiza en una forma práctica el comedor de sus hijos. Claro que te preocupa, te interesas, te enteras de lo que ha pasado y ves que bueno, ha sido un hecho grave, pero han tomado las medidas rápidamente para cortarlo.
No ha sido la única preocupación de los padres ni la única polémica. El Ministerio de Sanidad decidía retirar la vacuna de la varicela de las últimas farmacias españolas en las que aún se dispensaba. Los pediatras, en cambio, siguen recomendando que se ponga a los niños la vacuna. Eso ha provocado una peregrinación de padres, primero a otras comunidades y ahora a Portugal, donde sí pueden comprarla. También se han logrado grandes éxitos. El Hospital Universitario de Salamanca pudo extirpar un tumor a un joven de 26 años. En una compleja intervención quirúrgica que duró más de 12 horas, le realizaron por primera vez en España un trasplante de hueso craneal y de cara. Y si hay un rostro que expresa la emoción y la intensidad con la que hemos vivido los españoles el ébola en nuestro país, es el de Teresa Romero al salir del hospital el 5 de noviembre. La auxiliar de enfermería se contagió al atender a Miguel Pajares y Manuel García Viejo, dos misioneros que fueron repatriados después de infectarse en Liberia y Sierra Leona. Ambos fallecieron. Hoy España es un país libre del virus. El ébola, una vez que ha llegado a Occidente, ha tenido la atención internacional durante muchos meses, al igual que el conflicto en Ucrania. La muerte de 298 pasajeros en un avión comercial derribado por un misil de milicianos prorrusos conmocionó al mundo entero. En otras fronteras más cercanas, las de Ceuta y Melilla, miles de subsaharianos han intentado este año saltar la valla. Otros preferían lanzarse al mar desde Marruecos con la esperanza de alcanzar nuestra costa. La muerte de 15 de ellos el pasado mes de febrero y la cuestionada actuación de la Guardia Civil ha sido una de las imágenes más tristes del año. También lamentables han sido los enfrentamientos registrados en el barrio burgalés de Gamonal. Durante el mes de enero se vivieron varias jornadas de vandalismo y enfrentamientos con la policía. Protestaban por la construcción de un bulevar. Ya en noviembre se repitieron los disturbios, en esta ocasión por el elevado coste de las reformas en la Plaza de Toros. Como balance, policías heridos, numeroso mobiliario urbano destrozado y más de una veintena de jóvenes detenidos por los altercados. También en la provincia burgalesa, en Tordómar, tenía lugar en febrero uno de los sucesos más trágicos del año. 6 miembros de una familia asturiana, entre ellos 3 niños, fallecían en un incendio en esta casa rural. En marzo vivimos en la montaña de Castilla y León uno de los peores fines de semana que se recuerdan. En cuestión de horas se produjeron 2 accidentes que acabaron con la vida de 5 escaladores. El espacio aéreo nos ha dejado este año también tristes noticias. Un helicóptero del ejército se estrellaba en Canarias. Allí morían 4 de sus 5 tripulantes, entre ellos un vallisoletano. 5 meses después, 3 guardias civiles fallecían en otro accidente de helicóptero en la montaña leonesa. Y la Guardia Civil tuvo que emplearse a fondo para desalojar del recorrido del Toro de la Vega a los animalistas que protagonizaron la protesta primero y los enfrentamientos después. Si un caso ha requerido la atención especial de la Policía Nacional, ha sido el conocido como el del pederasta de Ciudad Lineal. Lo detenían en septiembre, un mes después de su última agresión. Llevaban un año siguiéndole la pista y finalmente lo acorralaron. Se le acusa de 5 agresiones a menores. La violencia machista ha protagonizado un fatídico mes de diciembre. Un hombre mataba a su pareja en Valladolid. Otro era detenido 6 días después de acuchillar a su expareja en Almazán, en Soria. Tenía una orden de alejamiento. En Valencia, un hombre disparaba a su novia y después se suicidaba. Y en Bilbao, otro se arrojaba a las vías del tren después de intentar acuchillar a su pareja. En Murcia, la tragedia se vivía en la carretera. 14 de los 55 pasajeros de este autobús perdían la vida. A su funeral acudía todo un pueblo y los reyes también quisieron acompañar a los familiares en esos momentos difíciles. Ya a final de año, más de 80.000 personas daban el último adiós a la duquesa de Alba en la Catedral de Sevilla. Fue una emotiva ceremonia para despedir a sus 88 años al miembro de la nobleza española con más títulos. Esta aristócrata con alma de artista nos ha dejado grandes momentos para el recuerdo. Otra mujer de bandera y una gran luchadora, nuestra Concha Velasco, ha vencido al cáncer y está de nuevo sobre los escenarios. Lejos del público tendrá que mantenerse Isabel Pantoja, que cumple condena.
Quién sabe si pronto veremos su paso por la cárcel en la gran pantalla, ahora que el cine español pasa por un buen momento. Más de 20 millones de espectadores han visto películas españolas en las salas. Es el mejor dato de los últimos 10 años. Algo más de antigüedad tiene esta copa de Doña Urraca que exhibe el Museo de San Isidoro en León. 2 investigadores aseguran que se trata del auténtico Santo Grial del que bebió Jesucristo en la última cena. Una gran novela habría escrito con este argumento un genio de la literatura como Gabriel García Márquez. Las letras todavía lloran su ausencia. 2014 ha sido un año con gran éxito de eventos en Castilla y León. Patrimonio, teatro, festivales, música, citas que se repiten cada año y que hacen que la comunidad sea líder en turismo de interior. 2014 ha marcado un antes y un después en la escena política. Ha sido un año de cambios, de convulsión y de relevos. 12 meses de regeneración en la jefatura del Estado y en los principales partidos políticos, también en Castilla y León. Además han aparecido otros nuevos actores que pueden y que de hecho ya ocupan un destacado papel. Junto a los cambios, otra palabra ha marcado el último año. La corrupción ha vuelto a golpear la credibilidad del oficio político. La muerte de Adolfo Suárez el 23 de marzo, 48 horas antes, adelantada por su hijo. Todo nos hace indicar que el desenlace es inminente. Fue el inicio de unos meses después de los que nada iba a ser igual. Una infección pulmonar agravada por el Alzheimer, que durante 11 años le había hecho olvidar quién había sido, acababa con la vida del presidente de la transición. Abulense, Adolfo Suárez tenía 81 años. La noticia no por esperada fue más llevadera, la conmoción fue absoluta. Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional. Madrid se echó a la calle para despedirle y su tierra natal le esperó con los brazos abiertos. Sus restos descansan junto a los de su esposa en esta capilla de la Catedral de Ávila. Y en Cebreros, su museo rinde tributo a un hombre de Estado clave en nuestra historia. No solo marzo, mayo también quedará marcado en rojo en el calendario de 2014. Apenas habían pasado 3 días de la campaña a las elecciones europeas cuando el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta entonces de la Diputación de León, sacudió la vida política. Fue abatida de 4 tiros cuando se dirigía a la sede del PP de León para acudir a un mitin en Valladolid al que iba a asistir Mariano Rajoy. Un policía jubilado fue clave para la detención de 2 mujeres, madre e hija, y una tercera después, policía local, como cómplice. La inquina personal fue el desencadenante de un crimen que sacudió al PP de León. La plana mayor del partido se volcó y arropó a los populares de León en este funeral en la catedral de la ciudad. Solo 5 meses después, León volvía a la portada de todos los informativos por la Operación Púnica, un entramado de corrupción dirigido por quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Con ellos supuestamente amañó contratos el presidente de la Diputación de León a cambio de favores políticos. El juez decretó para él prisión incomunicada y sin fianza y el Partido Popular le echó de sus filas y de la institución provincial. Estuvo en la cárcel 5 semanas, salía antes de Navidades. Marcos Martínez pagó una fianza de 30.000 euros y volvía a la Diputación como diputado no adscrito. Nada más conocerse la operación, la reacción de la Junta fue inmediata. El presidente Herrera ordenó revisar todos los contratos que se hubiesen realizado con la trama y la comparecencia en Cortes de todos los consejeros del Gobierno para explicarlos. Hay que reaccionar y tenemos que excluir de la vida pública, de la vida política y de la vida económica a todos los pillos. El Ejecutivo aprobó además una ley de transparencia, por la que se obliga a la publicación y detalle de todos los contratos con la Administración, como marca la ley del Estado, y ha propuesto cambios de calado en el régimen de los procuradores en Cortes, el número de parlamentarios y los mandatos, cambios para los que necesita el consenso con el PSOE, infructuoso de momento. La transparencia ha sido uno de los asuntos que ha ocupado al Gobierno este 2014, otro ha sido la lucha contra la despoblación. El presidente de la Junta reclama una estrategia nacional para atajar una sangría poblacional que ya toca de lleno a España. Se lo pidió al presidente del Gobierno a comienzos de año en un acto de su partido en Valladolid y después a la vicepresidenta del Gobierno, a quien recibió en el Colegio de la Asunción el 4 de marzo.
Soraya Sáenz de Santa María ejerció de castellano y leonesa y la suya fue la primera y única comunidad en la que ha mantenido un encuentro bilateral con su presidente. La Junta ha llamado también a la puerta del Gobierno europeo. Hasta Bruselas viajaron el 2 de abril las 6 comunidades autónomas que se han unido en esta tarea para reclamarle al comisario de Asuntos Sociales fondos para paliar la pérdida de habitantes. Además, han celebrado cumbres autonómicas en Zaragoza y en Mérida y han explicado en el Senado en qué líneas de actuación se puede trabajar, además de la financiación autonómica. El consejero de la Presidencia ha reclamado un sistema nacional de conciliación de la vida familiar y laboral. La mujer no rompe con su proyecto vital, su hijo está bien atendido, bien cuidado y además, al ser un sistema prestador de servicio, genera empleo. La ordenación del territorio busca también asentar población y este año ha seguido avanzando con la aprobación de los mapas de las áreas funcionales estables que forman los municipios de 20.000 habitantes y su alfoz. En Oporto, la macrorregión ha ampliado sus socios y ha incluido a Asturias y la región centro de Portugal, alianza que trabaja con paso firme en un proyecto principal, el Corredor Atlántico. El diálogo social se lleva relevantes acuerdos a principios de año, como el plan de estímulos al crecimiento económico, y 2015 traerá la mejora de algunos tributos que el presidente anunciaba en la presentación de su 14º presupuesto. Con el presidente de Bankia cerró acuerdos en materia de formación profesional en abril y en julio, y con jueces, municipios y policía puso en marcha el programa Objetivo Violencia Cero. A las Cortes ha enviado el Gobierno 13 leyes este 2014, 11 ya aprobadas, como la de prevención ambiental, la de autoridad del profesorado, la ley de industria, la de reforma de la administración, la de rehabilitación y regeneración urbana o la ley agraria. Una auténtica renovación ha vivido el Partido Socialista este año, provocada en parte por unas elecciones europeas que pusieron en aprieto a los dos grandes partidos. PP y PSOE echaron el resto en la campaña electoral, sabedores de que la irrupción de Podemos, un nuevo partido curtido en los platos de televisión, podía canalizar el voto de castigo hacia ambos, como así fue, y mucho más de lo que imaginaban. Consiguió 1.200.000 votos. En la comunidad el bipartidismo perdió más de 28 puntos, aunque los populares agrandaron la distancia con los socialistas. Podemos se situó como la tercera fuerza en muchos municipios, por delante de Izquierda Unida o UPyD. Es verdad que los partidos de la casta han recibido probablemente el más serio correctivo de su historia en las urnas. Los resultados electorales dejaban tocados a todos, pero particularmente al Partido Socialista, y su secretario general tomó nota. Por tanto, Congreso extraordinario y nueva dirección. Esto es lo que he propuesto y lo que la dirección ha aceptado. Esa misma semana la Ejecutiva de Castilla y León salta por los aires, dimite la mitad más uno y el entonces secretario general Julio Villarrubia se ve obligado a abandonar su cargo y no oculta la guerra interna que durante año y medio ha mantenido con Óscar López. Yo creo que vamos a estar en condiciones de que los militantes impidan que personajes así puedan volver a dirigir este partido. López se pronuncia 11 días después, acusado de ser el artífice de un grupo de WhatsApp que propició la caída de Villarrubia. Sobran declaraciones antisonantes, sobran filtraciones malintencionadas y sobran descalificaciones a compañeros. Una gestora presidida por Jesús Quijano se encargará del partido durante 3 meses, hasta la convocatoria del Congreso Extraordinario que se celebró en octubre. Antes, a nivel nacional, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Luis Pérez Tapias se disputaron el puesto de Alfredo Pérez Rubalcaba. Se impuso Pedro Sánchez. Con una ejecutiva que va a estar tan a la izquierda como la militancia de base. En Castilla y León, los más de 10.000 militantes tuvieron que decantarse entre dos candidatos, Julio Villarrubia y Luis Tudanca. El burgalés ganaba por 10 puntos de diferencia. Ese era mi objetivo y desde luego ese es mi compromiso hoy, ser el secretario general de todos y de todas. Y empezaba a marcar una estrategia diferente, aunque sufre su primer revés a las 24 horas. Nombra como número 2 a Julio Fernández, quien tiene que dimitir cuando se conoce que había sido juzgado por 2 asuntos polémicos. No llega ni a la primera ejecutiva. La renovación en el PSOE ha traído movimientos también en el hemiciclo del Parlamento Regional. Ana Sánchez, nueva secretaria de organización, pasó a formar parte de la mesa de las Cortes. Óscar López fue nombrado de nuevo, y no sin división, senador autonómico por Castilla y León y abandonó el Parlamento. Su puesto lo retomó Ana Redondo. En Izquierda Unida dimitió del Parlamento Europeo Willy Meyer, después de que trascendiese que los eurodiputados cuentan con un plan de pensiones. También Cayo Lara ha dicho que se marcha y que no será candidato a las generales de 2016, aunque seguirá como coordinador.
En Castilla y León, la formación de izquierdas daba el pistoletazo de salida de su programa electoral para las autonómicas, con la escuela de formación que se celebró en Valladolid el 4 de octubre y en la que se apostó por un nuevo modelo productivo. José María González volverá a ser candidato a la presidencia de la Junta en unas primarias que serán abiertas a todos los ciudadanos. Voy a luchar con ahínco para ser candidato de Izquierda Unida de Castilla y León a la presidencia. Izquierda Unida ha debatido este año sobre su posible unión con Podemos. También lo ha hecho UPyD con Ciudadanos, sin ningún resultado y con bajas por el camino. El matrimonio lo puso sobre la mesa el eurodiputado Sosa Wagner, que después de un agrio enfrentamiento con Rosa Díez dejó la política. El coordinador de UPyD en Castilla y León no era favorable a esa unión. Rafael Delgado volvió a imponerse y ganó las primarias de su partido y es ya el candidato a la presidencia de la Junta para 2015. Todos los principales partidos, salvo Podemos, que lo anunciará a comienzos de año, y el Partido Popular, que ha pospuesto su presentación al mes de febrero, tienen ya sus cabezas de cartel a las próximas elecciones. El Partido Popular ha anunciado además para finales de enero una convención nacional, como la que a principios de 2014 trajo a Valladolid a toda la plana mayor del partido. El PP de Castilla y León tuvo su propia convención en Magaz de Pisuerga y comité autonómico en febrero y noviembre, donde Herrera advirtió a los suyos del populismo de Podemos y del sectarismo del PSOE. El PP además organizó un acto en La Granja, en Segovia, para poner en valor la Constitución del 78. 2015 es año de elecciones autonómicas y el año de la culminación de las principales líneas de AVE en Castilla y León. 5 provincias más se unirán a las 2 que ya tienen alta velocidad. Récord de inversiones traen los presupuestos del Estado para 2015, con un nuevo impulso para la autovía del Duero. El AVE llegará a León, una ciudad que ha tenido desde 2014 su eco internacional, después de que la UNESCO la declarase cuna del parlamentarismo. Por este motivo, la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac, propició que el encuentro de los presidentes de los parlamentos de toda España, la COPREPA, tuviese lugar en León. Las Cortes reconocieron también la labor de proyección de la comunidad que durante 25 años ha llevado a cabo la Fundación Las Edades del Hombre. Y del Parlamento se fue la procuradora del Partido Popular por Soria, Canto Benito, después de una larga enfermedad. Son algunas de las noticias más relevantes que nos ha dejado este año en Castilla y León, un año especialmente intenso, el año de la abdicación del rey. Sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno. Consciente de que la sociedad estaba reclamando cambios, él fue el primero en dar el paso. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías. A estas palabras se sucedieron 17 días de acontecimientos para la historia, como este relevo, este recorrido por las calles de la capital o el acto de proclamación en el Congreso de los Diputados. Encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar. El saludo de los 4 monarcas o su primera recepción en el Palacio Real. Los nuevos reyes han realizado ya una decena de viajes internacionales a Francia, Bélgica o Alemania y el rey pronunció su primer discurso ante la sede de Naciones Unidas. Y entre las pocas comunidades que don Felipe y doña Leticia ya han visitado está Castilla y León, donde entregaron los premios nacionales de innovación. El nuevo rey ha tomado decisiones que afectan a su hermana, la infanta Cristina. Ella protagonizaba en febrero una de las imágenes de este año. Cuando fue a declarar a los juzgados de Palma, se le abrirá juicio por 2 delitos de fraude fiscal, pero no por blanqueo de capitales. La justicia investiga también al clan Pujol, después de que quien fuera presidente de Cataluña durante 23 años confesase que había ocultado dinero en Suiza. El escándalo Pujol no ha frenado el debate soberanista con un simulacro de consulta el 9N, que también tendrá consecuencias jurídicas. La política ha vivido este año un verdadero terremoto. 2014 ha marcado el paso de la regeneración, no solo en los protagonistas, también en otra forma de hacer.
En los primeros meses de 2014 se cerraba un proceso que llevaba abierto casi 3 años. Unicaja absorbió CEIS, el banco de Caja España Duero. El último escollo fue el problema de los preferentistas. El FROB y Caja España Duero asumían formalmente las futuras reclamaciones, eximiendo a la andaluza de cualquier responsabilidad. Medel modificó el equipo directivo poniendo al frente de la entidad a Manuel Azuaga, relegando al anterior presidente Evaristo del Canto a la corporación empresarial. También estrenó presidente la Asociación Empresa Familiar, que eligió a Alfonso Jiménez de Cascajares, sustituyendo a Gerardo Gutiérrez, de Grupo Gadea. Tenemos que fomentar la cultura empresarial en Castilla y León. Creo que somos unos grandes empresarios. Quienes no estaban de enhorabuena eran los productores de energía eólica, que sufrieron un nuevo recorte a las ayudas por generar esta energía. En esa reforma que planteó el Gobierno también se dio a conocer el nuevo recibo de la luz, que ahora se paga en función a lo que cueste la electricidad al día e incluso por horas quien tenga contador inteligente. En febrero, el Tribunal Europeo de Justicia declaró ilegal el céntimo sanitario, impuesto que varias comunidades autónomas gravaron a los carburantes y por el que el Estado calculó que tendría que devolver cerca de 13.000 millones de euros. Esa tasa está destinada exclusivamente a financiar las competencias de sanidad y medio ambiente de los entes territoriales, pero no para garantizar la protección de los servicios de sanidad y medio ambiente. También en este mes el Consejo de Ministros aprobó una norma que permitirá a Garoña continuar con su actividad, decisión que tendrá que dar de paso el Consejo de Seguridad Nuclear, que ahora estudia la viabilidad de la planta nuclear. En este sentido, quisiera hacer constar de manera categórica que el Consejo de Seguridad Nuclear ha actuado y actuará en este asunto como en todas las ocasiones, con todo el rigor técnico y la máxima independencia y transparencia. Marzo fue el mes en el que el Comité de Expertos presentó su informe sobre la reforma fiscal, que proponía 270 cambios impositivos en 125 propuestas concretas. Finalmente se aprobó una reforma que entrará en vigor en el nuevo año y que contempla bajadas en el IRPF en los salarios más bajos, que tampoco tendrán que hacer declaración de la renta. Otro proceso que empezó en marzo fue la reestructuración de El Árbol, que en ese mes requería de 10 millones de euros para seguir adelante y que finalmente ha sido comprado en otoño por Grupo Día. Se negoció un ERE en el que se despidió a 210 trabajadores, mientras que a los proveedores se les exigieron quitas de hasta el 50% a cambio de continuar suministrando, eso sí, sin garantías de continuidad. Hay que intentar garantizar un compromiso para los próximos 5 años, para que las industrias puedan buscar otras soluciones de futuro. Ahora mismo cortar por lo sano es un golpe muy fuerte. Renault ha seguido dándonos buenas noticias. La marcha del Captur, que ya lleva más de 300.000 unidades fabricadas, ha necesitado de un tercer turno en la planta de Valladolid. En la de Palencia esperan el 2015 con ganas, ya que llegará la fabricación de 2 nuevos modelos. Competitividad de la firma del rombo, por la que también luchan la Junta y los agentes sociales, que presentaron un plan para aumentar el peso industrial de la comunidad y borrar así las huellas de la crisis. Hay que fomentar el espíritu empresarial, hay que fomentar el emprendimiento, hay que crear empresas, hay que hacer que nuestras empresas, las actuales, ganen dimensión en tamaño. Uno de los firmantes de este proyecto es Cecale, donde en 2014 han seguido bajando revueltas las aguas, porque su anterior presidente, Jesús Terciado, abandonaba su cargo tanto en Cepime como en la patronal castellano y leonesa, tras ser acusado de apropiación indebida, falsedad documental y estafa. Un periodo en el que se habían cometido numerosas irregularidades en la Confederación, un periodo en el que no se contaba con la Junta Directiva en la toma de decisiones. Estamos muy desencantados y muy molestos, ¿no? Por eso, porque nos sentimos engañados. Para Banco Santander, el banquero más influyente de España fallecía el 10 de septiembre a consecuencia de un infarto. Su hija, Ana Patricia Botín, tomaba las riendas de la entidad la misma semana del deceso. Mi ambición consiste en mantener esta trayectoria del éxito a la que voy a dedicar el mayor de mis esfuerzos. Con su amor a la tierra. También fallecieron en septiembre Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, y Miguel Boyer, ministro de Economía con Felipe González.
En esos días se resolvió otro culebrón, el de Antibióticos León, que fue vendida al fondo luxemburgués Black Toro en vez de a Gadea por decisión del juez concursal. El 10º mes del año se caracterizó por las continuas noticias que tenían la corrupción entre sus titulares. Una de las más sonadas fue la de las tarjetas Black de Caja Madrid, con las que los directivos y consejeros de la Caja madrileña habían gastado más de 15 millones de euros sin declarar un céntimo a Hacienda entre 2003 y 2010. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! Rato, Barcoj y Blesa pasaron por el juzgado para dar su versión de los hechos y poner de manifiesto su inocencia y desconocimiento. A quienes también llamaron a declarar fue a los responsables de Caja España Duero para explicar la comercialización de las preferentes en Castilla y León. No voy a hacer ninguna declaración. Y siguiendo con entidades financieras, en esos meses también se conoció que las cuentas de Bankia se habían maquillado justo antes de salir a bolsa, con el objetivo de entrar en el parqué madrileño con buenos números. Y si en el mes de noviembre hubo una noticia impactante, fue esta. El fuego se llevó por delante la fábrica de Campofrío de Burgos en una mañana. De repente nos vamos todos a la calle y no porque haya falta de trabajo. La situación no sabemos cómo va a quedar. Yo que me compré una casa porque digo, ya tengo trabajo fijo para toda la vida. Y ahora... Cientos de trabajadores vieron peligrar sus empleos, pero desde el primer momento los responsables de la empresa y las administraciones dejaron clara su intención de construir una nueva instalación para 2016 en Burgos. Los esfuerzos son tremendos por parte de todas las personas y grupos que estamos trabajando en esto, hasta que podamos inaugurar la nueva fábrica, que en principio pues será en el último trimestre del 2016. No vamos a parar hasta que la nueva planta de Campofrío estén funcionando en Burgos. Reconstrucción integral, que es lo mismo que hablar de una nueva fábrica, para que en el año 2016 se pueda cortar la cinta inaugural. En diciembre los agentes sociales y el gobierno firmaron un pacto que garantiza durante medio año una ayuda mensual de 426 euros a los parados de larga duración, porque el desempleo ha sido un año más el principal problema del país. Castilla y León cierra el año con unos 220.000 parados, 4,5 millones en España. El fútbol de Castilla y León ha perdido en 2014 a su único representante en primera. El Real Valladolid certificó su regreso a los infiernos en la última jornada tras un dramático choque con el Granada, que también se jugaba la salvación. Un autogol de Mitrovic resumió el desarrollo de una pésima temporada, en la que solo fue capaz de ganar 7 partidos y sumar 9 puntos a domicilio. Carlos Suárez mantuvo contra viento y marea a Juan Ignacio Martínez, pero esta vez la sensatez no tuvo el efecto deseado. Tras el descenso, el club sufrió una profunda renovación en su parcela deportiva. 11 incorporaciones y solo 20 fichas profesionales para el nuevo proyecto, que lidera Rubi desde el banquillo. Las lesiones han lastrado al equipo durante el primer tercio de liga, aunque se mantienen los puestos de cabeza. Permanencia agridulce para el Numancia en la categoría de plata. Hasta la recta final del campeonato, los de Anquela se mantuvieron en puestos de playoff, pero una racha de 10 partidos sin ganar provocó su caída a la zona de peligro. Una situación que los sorianos corrigieron con sus triunfos ante Ponferradina y Depor, sellando el objetivo a 3 jornadas del final. El técnico jienense ha mantenido el bloque en esta su segunda campaña a orillas del Duero. Tardaron en arrancar, sobre todo los pajaritos, donde la primera victoria se hizo esperar hasta la jornada 14. Poco a poco los rojillos han recuperado su solidez defensiva, esa en la que deben volver a cimentar la permanencia. La Ponferradina también conquistó una sufrida salvación gracias sobre todo a su rendimiento en el Toralín, donde sumó 2/3 de sus 51 puntos. Los blanquiazules empezaron muy fuertes, pero se atascaron en el inicio de la segunda vuelta, llegando a caer a descenso. Yuri y Fofo, con 22 goles entre ambos, comandaron la reacción de un equipo que protagonizó un histórico 0-3 en Riazor. 3 temporadas y media después, Claudio dejaba paso en el banquillo a Manolo Díaz, técnico forjado en la cantera del Real Madrid. El talento de Pablo Infante y la capacidad goleadora de Andy Sobrino han dotado al equipo de mayor mordiente en ataque. Intratables en su feudo, los bercianos se han asentado en los puestos nobles y aspiran a todo. 2014 ha sido un año repleto de altibajos para el Mirandés. A mediados de abril el equipo estaba virtualmente salvado con 47 puntos, pero terminó condenado al descenso tras un pésimo desenlace, con 3 puntos sumados en 7 partidos. Pese a todo, aún le valía el empate en el cierre del curso.
Un gol de Pita en el minuto 71 salvaba al Lugo y hundía a los rojillos. La reválida para el club de Andúba llegó antes de tiempo. El descenso administrativo del Murcia le abría de par en par las puertas de acceso a segunda. Terrazas continúa al frente de un proyecto en el que solo permanecen 5 futbolistas de la campaña anterior. Con el paso de las jornadas, el mirandés ha madurado y ya cuenta con el empaque necesario para competir en la Liga Adelante. El Guijuelo firmó la mejor temporada de su historia en Segunda B, alcanzando las eliminatorias de ascenso, donde cayó en primera ronda con el Leganés. El Zamora se desinfló en la recta final y acabó séptimo, mientras Burgos y Cultural conquistaron la permanencia sin excesivos problemas. Una categoría a la que ha llegado por primera vez en sus 45 años de historia el Atlético Astorga tras superar a Binisalem, Mensajero y Laredo. El filial del Real Valladolid doblegó al Somozas en la eliminatoria de campeones y regresó a la división de bronce un lustro después. La selección tuvo un paso fugaz por Brasil. El campeón hizo una pobre defensa del título, cayendo eliminada en el segundo partido, algo que jamás le había sucedido a España en una primera ronda de un mundial. El desastre arrancó con un humillante 1-5 ante Holanda. 5 días después, Chile hacía claudicar al combinado de Del Bosque con 2 goles en el primer tiempo. La victoria por 3-0 ante Australia resultaría estéril. Alemania, con un gol de Mario Götze ante Argentina, rubricó el tetracampeonato, convirtiéndose además en la primera selección europea en conquistar un mundial en suelo americano. Donde sí reinó el fútbol español fue en Europa. El 24 de mayo, Real Madrid y Atlético protagonizaron una final épica en Lisboa. Los rojiblancos estaban a segundos de su primera Champions, pero un cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93 cambió la historia. Los goles de Bale, Marcelo y Cristiano certificaban la 10ª Copa de Europa para los blancos. Un Atlético que sí fue capaz de pasar por encima de Barça y Real Madrid en Liga. El partido a partido de Simeone encontró su clímax en el Camp Nou, con un testarazo de Godín que significó la 10ª Liga. Una majestuosa galopada de Gareth Bale le dio el título de Copa al Real Madrid frente a su némesis en Mestalla. El Sevilla pondría la guinda al pastel con su tercera Europa League por penaltis y ante el Benfica en Turín. Perfumerías Avenida, el gran referente del baloncesto en Castilla y León, ha levantado 2 títulos en 2014, los 2 ante el mismo rival, Rivas Ecópolis. En febrero las azulonas conquistaban en la prórroga su 4ª Copa de la Reina y en octubre caía la 5ª Supercopa. El cambio de curso nos trajo el relevo en el banquillo. Víctor Lapeña, marcado por la derrota en la final de Liga ante las madrileñas, cedía la pizarra a Alberto Miranda. Su segunda etapa al frente del equipo no ha podido tener un arranque más esperanzador, tanto en competición doméstica como en Euroliga. Temporada para enmarcar la del Embutidos Pajariel Bembibre, que forzó el tercer partido en su semifinal por el título ante el Perfu. Más sufrimiento para el Zamarat, que tuvo que esperar a la última jornada para sellar la permanencia. A las puertas del ascenso ha vuelto a quedarse Autocid. El equipo burgalés superaba por 3-1 al Quesos Cerrato en el playoff final de ascenso. Sin posibilidad de hacer frente al canon económico, la ACB rechazaba su inscripción a mediados de junio. Pese a la derrota, los palentinos siguen progresando a pasos agigantados. Sus números así lo acreditan. Segundos en Liga con un balance de 26 y finalistas de una Copa Príncipe que levantó a Andorra. Lo que mal empieza, mal acaba, y el Club Baloncesto Valladolid culminó su desastrosa temporada con el inevitable descenso al Leporo. Sus registros fueron los peores de la historia de la ACB. El equipo solo sumó 3 victorias, todas en Pisuerga, y protagonizó sonrojantes derrotas, algunas por más de 50 puntos. El regreso de Porfi Fisac al banquillo ha devuelto algo de esperanza a un club con una deuda cercana a los 6 millones de euros, que sigue con problemas para afrontar el pago de las nóminas a sus jugadores. Debacle también de la selección en su mundial. Los Gasol, Ibaka y compañía caían en cuartos ante una Francia que había acudido a la cita sin sus grandes estrellas. Aunque Orenga se llevó todos los palos, muchos jugadores estuvieron muy por debajo de su nivel. No falló Estados Unidos, que arrolló 129-92 a Serbia para revalidar su cetro mundial. 2014 también se ha llevado por delante al Balonmano Valladolid. El 25 de mayo el equipo consumaba su descenso tras 36 años en la máxima categoría. Su victoria ante Guadalajara no fue suficiente. 2 meses después, el club era liquidado con una deuda cercana a los 2 millones de euros. Se ha conseguido sobrevivir a la crisis en la de Mar, aunque la entidad leonesa continúa en concurso de acreedores. Dani Gordo se mantiene al frente de un proyecto que acabó quinto en Liga y que mantiene la filosofía del trabajo de cantera. Una magnífica segunda vuelta hizo posible que el Villa de Aranda cosechara la permanencia, algo impensable meses atrás. Los fichajes en invierno de Dos Santos y Miquel Redondo transformaron al conjunto ribereño, que logró su objetivo a falta de 2 jornadas. Aunque para hazañas, el desembarco del balonmano Zamora en la élite
De Primera Nacional a Liga Sobal en menos de 12 meses. Eduardo García Valiente y sus guerreros siguen reescribiendo la historia de un equipo que no quiere despertar del sueño. Éxito también de la selección en el Europeo de Dinamarca. Los de Manolo Cadenas se colgaban el bronce tras derrotar 29-28 a Croacia en la final de consolación. En rugby, continúa la dictadura del Quesos entre Pinares. Los discípulos de Diego Merino protagonizaron una temporada perfecta en la que conquistaron la triple corona. Los vallisoletanos levantaban su tercera Copa del Rey en abril, tras doblegar al Batco de Santander con un espectacular segundo tiempo en el que anotaron 5 ensayos. Menos problemas encontró el BRAC para levantar su quinta liga, tercera consecutiva. La delantera azulona no dio opción a su eterno rival, el Hermi El Salvador, que acabó cediendo por 26-15. En septiembre, Quesos y Batco se volvían a enfrentar, pero esta vez con la Supercopa de España en juego. Solo Griffiths, con un golpe de castigo en el último minuto, terminaba con la resistencia cántabra. También se quedó en Valladolid la Copa del Rey de hockey línea. En una lección de esfuerzo, el CPLV Mozograu superaba por 4-3 al Rubí, logrando el 8º título copero en la historia del club. Del 21 al 28 de septiembre, Ponferrada se convirtió en la capital mundial del ciclismo con la disputa de los campeonatos del mundo. 4 corredores representaron a Castilla y León. Julia Rodríguez y María Calderón tuvieron una discreta actuación en la contrarreloj individual junior. La zamorana repitió presencia en la prueba en línea junto a Coral Casado. La danesa Dideriksen retuvo su corona. Más cerca de los metales se quedó Miguel Ángel Benito. Al leones le faltaron fuerzas en la última ascensión al Mirador y acabó la carrera sub-23 en un meritorio 18º puesto. Alejandro Valverde dio a España su única medalla en Ponferrada. El ciclista murciano se colgó el bronce. El polaco Kwiatkowski vio recompensada su ambición y el gran trabajo de su selección con el oro. David Belda lograba en mayo el triunfo en la general de la Vuelta a Castilla y León. El alicantino del conjunto Burgos BH defendió con uñas y dientes el liderato conquistado en la segunda etapa con su triunfo en el Alto de Lubián. José Joaquín Rojas y Luis León Sánchez, a priori los más fuertes del pelotón, tuvieron que conformarse con victorias parciales en Zamora y Bembibre. Nairo Quintana repitió triunfo en la Vuelta a Burgos. El colombiano mantuvo un cerrado pulso con Dani Moreno que se resolvió por solo 3 segundos. El ciclista del Movistar golpeó primero con su victoria en la etapa reina, con final en las Lagunas de Neila. Un día después, el madrileño asaltaba el liderato en Villarcayo. Todo se decidió en la contrarreloj de Aranda, donde Nairo terminó por imponer su enorme clase. En piragüismo, el zamorano Emilio Merchán sumó un nuevo éxito a su ya de por sí amplísimo palmarés, el bronce en K2 junto a Iván Alonso en el Mundial de Maratón de Oklahoma. Tampoco faltó a su cita con las medallas Lidia Valentín. Espectacular temporada la firmada por la halterófila de Camponaraya. En abril se proclamó campeona de Europa en Tel Aviv con 3 oros, arrancada 2 tiempos y el total olímpico con 268 kilos. En el Mundial de Kazajistán de noviembre, Lidia se colgó el bronce en arrancada y fue cuarta en el general. Adrián Manarino rompió con 10 años de sequía de triunfos franceses en el Espinar. El galo se adjudicó el Open Castilla y León por un contundente 6-3 y 6-0 ante el español Menéndez.